Hola, buenos días para todos, todas. Eh, Mi nombre es Daniela González, soy magíster en Psicología Educacional y estoy conjunto trabajando con la licenciada Irma Florentín, con quien abordamos esta ponencia, infancias y adolescencias escolarizadas en tiempos de pandemia y educación sexual integral desde un enfoque de derechos humanos, que hemos eh, indagado desde Argentina, Ciudad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Nuestro trabajo, para introducirlos un poco en él, tiene que ver con los efectos de la pandemia de COVID-19 vinculados al distanciamiento social obligatorio que se ha generado en nuestro país, en particular en el territorio en que nosotras trabajamos, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cómo ha impactado en el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes. En particular, cómo han impactado la suspensión de las clases presenciales en la educación sexual integral, que es uno de los derechos que se ha conquistado en los últimos años, es muy reciente, data del 2006 y fue implementada a partir del 2007, y permitió visibilizar hechos injustos y naturalizados, dando voz a un montón de sujetos que hasta ese momento no tenían un marco formal desde el cual sostenerse. En esta coyuntura en la que se visibilizan mucho más las diferencias, nos parece que es absolutamente relevante insistir con la implementación de la ESI, en tanto es un espacio que interpela y que invita a pensar subjetivamente. El enfoque que propone la ESI en la Argentina es una herramienta importante para recapacitar sobre la vivencia del propio cuerpo, sobre la vivencia de lo emocional, del afecto, de la relación con los otros, de la convivencia ciudadana y democrática. En este sentido, desde la universidad, la investigación se enmarca en un proyecto, el proyecto UBASIT, Apropiación Participativa de Saberes y Experiencias, herramientas psicosocioeducativas en entramados de actividad interagenciales, afrontando desafíos de inclusión, con sujetos de derechos en contextos atravesados por desigualdades y diversidades, dirigido por la magíster Cristina Erauski. Este proyecto está articulado con un programa de extensión universitaria a cargo de la doctora Livia García Lavernal. Y es a partir de nuestro interés por implementar y acompañar a los docentes que están haciendo el esfuerzo de abordar la educación sexual integral en el ámbito educativo a través de la educación remota, que nosotros consideramos necesario hacer preguntas para pensar intervenciones. Bien, esto nos llevó a construir un estudio descriptivo de tipo exploratorio con análisis de datos cualitativos y cuantitativos sobre qué y cómo efectúan las prácticas de enseñanza sobre ESI desde la modalidad remota los docentes. Entonces creamos un cuestionario para ello, y este cuestionario asume una perspectiva etnográfica que intenta interpretar situaciones naturales en contextos de práctica educativa. Este cuestionario fue administrado a 93 sujetos que aceptaron en forma voluntaria responderlo. Vuelvo a señalar que estos sujetos pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 93 sujetos de diferentes niveles educativos. El 39% pertenecen al nivel de educación inicial, el 27% a educación primaria, el 16% a educación media y el 18% son profesores de educación superior no universitaria. Sobre los resultados obtenidos en nuestra indagación. Bien, vamos a trabajar o recortar para esta presentación aquellos resultados que no han sido de los más felices. Esto lo advertimos porque nos pareció importante pensar cómo acompañar justamente donde se encuentran las dificultades. Una de las preguntas, de las iniciales, era cómo abordan la ESI en contexto de pandemia. Esto nos dio respuestas preocupantes, ya que el porcentaje de docentes que manifiestan no abordar
es altísimo para nosotros, 11,82, sumado a los que abordan tangencialmente, que son el 41,94%. Sumados estos dos porcentajes, llegan al 53,76%, que es más de la mitad. ¿Y por qué incluimos a los que mencionan la tangencialidad del abordaje? Porque la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina explicita la necesidad de su abordaje de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo un taller de ESI ni una materia la que aborda ESI, sino todas las prácticas educativas en todas las asignaturas escolares. Y todos los miembros de la escuela son los que en sus prácticas cotidianas deben abordar la educación sexual integral. Aclaro que en nuestro país la educación sexual integral se propone desde un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de género. Bien, con esta perspectiva en relación a qué trabajan, nos acercamos a los contenidos. Y tampoco los resultados fueron muy beneficiosos. El 13,98% de las respuestas explicitó no trabajar contenidos y otro 13,98% mencionó contenidos pero no eran específicos a la educación sexual integral, cosa que también nos resultó preocupante. Porque sumado a esto, el 25,80% hablan de contenidos específicos e inespecíficos. El 21,50% habla de contenidos específicos y inespecíficos, pero ahí por lo menos están articulados, y los que mencionan solamente contenidos que son específicos de la educación sexual integral son un 24,74% de la población muestra. Bien, a 14 años de la educación sexual integral como ley, esto es un hecho preocupante para nosotros. Bueno, en relación a cómo trabajan los contenidos de la educación sexual integral, tampoco son muy beneficiosas las respuestas. El 22,58% señalan que no las trabajan o no responden, y solo el 50,54% mencionan varias formas de trabajar sobre educación sexual integral. Es decir, que la mitad de los docentes entrevistados pueden dar cuenta de un trabajo en diversas modalidades o con variadas estrategias. Las dificultades que se presentan para abordar la educación sexual integral desde la enseñanza remota son muchas. Entonces fue realmente complejo construir categorías. Las categorías que más porcentaje presentaron fueron, en principio, los problemas de acceso a Internet o herramientas digitales. Esto tiene que ver con la inequidad económica, ¿sí? Y con las diferencias de acceso a bienes materiales o a servicios. Nos parece significativo, pero desde la psicología buscábamos por ahí indagar otras cuestiones. También nos pareció importante que un 11,82% de los docentes dijeron que no encontraban dificultades para abordar la educación sexual a través de una enseñanza remota que no se presentaran en la enseñanza presencial. O sea que las dificultades eran similares, no eran diferentes. Y nos resultó sumamente interesante que aquellos que contestaron, también en un alto porcentaje, señalaran la falta de debate o intercambio grupal como uno de los factores obstaculizantes del abordaje de la educación sexual integral a través de la virtualidad. La identificación del impacto de la propuesta en los chicos, grupal o individualmente, también resultó algo preocupante para los docentes, y la distancia interpersonal o vincular por la no presencialidad en un 13,98%, igual que la categoría anterior, resulta significativa. Estas tres categorías son relevantes para nosotros en la medida en que las señalan los docentes, porque tienen que ver con un aspecto central desde nuestra perspectiva del abordaje de la ESI,
que justamente se aborda desde un enfoque de derecho y que está altamente ligada a lo vincular y a la confianza generada en esta relación docente-estudiante. Bien, en cuanto a las fortalezas que evidenciaron en la implementación de la enseñanza no presencial de la ESI, el 23%, más del 23% en realidad, responde que ninguna. Son muy pocos los porcentajes en relación a factores favorables en la enseñanza virtual de la ESI. Sí nos resultó significativo que aparece el contacto mediado por la participación de las familias con un 13,98%. Y los que hablan de este contacto mediado dicen que la familia empieza a participar de la educación sexual integral y que esto puede ser enriquecedor tanto para las familias como para los sujetos, niños, niñas y adolescentes, porque permite abordar el diálogo al interior de la casa de temas que antes no se abordaban y permite generar también confianza a las familias sobre los temas que se trabajan, ¿no? Sobre todas estas fantasmáticas que existen en relación a qué se enseñará en educación sexual integral. Sobre todo porque anteriormente, en cuanto a las debilidades, había aparecido, sí, justamente como una de las debilidades, el hecho de que el contacto estuviera mediado por las familias, porque los docentes que atribuían a que esto era una debilidad señalaban que al estar la familia interviniendo, si los niños tenían algún problema intrafamiliar, no podían recurrir a sus docentes o recurrir al espacio de intercambio para comentárselo. Bien. Avanzamos en relación a la ayuda que solicitan. Bien, es interesante porque hay muchos que no solicitan ayuda. Señalan que no requieren ayuda. Y también es interesante que un número importante, ¿sí?, pide asesoramiento o materiales. Esto es algo que pudimos trabajar y brindar desde las propuestas que nosotros realizamos a través del programa de extensión que les comentaré en otro espacio. Pero a modo de cierre, quisiéramos compartir algunos desafíos que consideramos pendientes y que les proponemos o los invitamos a que nos pregunten y nos indaguen un poco más sobre esta indagación. Bien, los resultados manifiestan que hay muchas vacancias en los docentes, en sus capacidades para abordar la ESI, y que estas vacancias lo que hacen es incrementar las condiciones de inequidad en niños, niñas y adolescentes y en la oferta escolar. Por otro lado, sabemos que el tema de la educación sexual integral requiere acuerdos entre las familias y los docentes. Entonces nos parece que esto que es visto por algunos docentes como positivo, debería ser visto por todos como positivo, que es que la ESI ingresa a los hogares a través de este medio. Y por otro lado, que el estado de situación y de construcción de un vínculo respetuoso, de escucha y acompañamiento por parte de los docentes, se transforma en nuevas formas de enlazarse con los otros. Los niños aprenden o tienen otros modelos de relación con los adultos, haciendo lo posible desde una práctica comprometida y ética. Consideramos que para garantizar el derecho a la educación, los docentes son condición necesaria, pero no suficiente, que se requiere un trabajo colaborativo en lo que nosotros como universidad y cátedra estamos comprometidos, pero también se requiere de un Estado que ayude y garantice a conquistar esta equidad. Y sabemos que queda mucho por indagar y muchos aportes de la psicología por realizar. En este sentido, los invitamos a participar discutiendo, preguntando y enriqueciendo las curiosidades que en nosotros ha generado
la situación de enseñanza de la ESI en la pandemia. Muchas gracias.